Si un día a la vez nos damos permiso de revisar aquello en lo que creemos, estoy convencida de que este es un momento clave en la historia para abrir esas conversaciones sobre temas y experiencias humanas que han sido silenciadas por mucho tiempo. Ven y quédate conmigo porque hoy revisaremos historias de fe, espiritualidad, ciencia, salud mental y libros que nos invitan a pensar en eso que muchas veces hemos ocultado o silenciado. Bienvenida, bienvenido a Voces que Transforman el Mundo Podcast, un espacio para cuestionarnos y revisar nuestras creencias. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué felicidad de encontrarnos de nuevo en este episodio. Yo soy Kerly, soy psicóloga, psicoterapeuta, soy cristiana evangélica desde hace unos 21 años aproximadamente. Soy también administradora de empresas, soy mamá, esposa, he sido líder juvenil cristiana, he servido en la iglesia cristiana católica y en la iglesia cristiana evangélica. Y hoy quiero no hablarte tanto de teorías, de religión ni de verdades absolutas. Hoy quiero hablarte y abrirte un poco de mi historia de vulnerabilidad y de ese encuentro con Jesús y cómo fue todo forjado a través de pequeños milagros que Él me fue dejando en el camino y que poco a poco sirvieron para atraerme a este mundo, ¿no? del cristianismo protestante. Soy muy curiosa y por tanto estudié teología en un nivel más como técnico. Fueron 2 años en Cristo para las Naciones, Colombia. Aquí te voy a ir como contando algunas cosas que están relacionadas con mi fe, con mi identidad y cómo el contexto y las experiencias de vida se entrelazan para formar nuestra identidad. Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de Voces que Transforman el Mundo Podcast. Nací en una población ribereña de la región Caribe colombiana, cerca al río Magdalena, en una población conocida como Mangue, que tiene más o menos unos 200.000 habitantes. Es la segunda ciudad más poblada del departamento de Bolívar después de Cartagena. Está localizada en la zona con mayor número de ciénagas del país, en una zona conocida como la Depresión Momposina. Ese lugar está por debajo del nivel del mar, imagínense. O sea, por allí corre, digamos, entra como el aire caliente, pero se queda estancado, es decir, el viento no fluye, ya no se siente esa brisita chévere que se siente en Barranquilla, en Sincelejo, en Cartagena, sino que allá se siente solamente el calor, que la sensación térmica supera más de por ahí unos 40 grados. O sea, yo les cuento de dónde vengo para que tengan una idea, porque todo esto impacta, o sea, nuestra historia, y yo por eso a mis pacientes de psicoterapia les insisto tanto en que escriban su historia. Yo les voy dando como, digamos, paso a paso para que vayan reconstruyendo toda esa historia que nos llena de tanto, digamos, que nos aporta tanto para conocer nuestra identidad. Y todo esto te lo cuento porque haber nacido en este pueblo con este tronco de calor, eso impactó obviamente mi infancia. Pero aún así, yo era una niña muy creativa, soñadora, líder. O sea, yo tenía una inteligencia, seguramente la tengo todavía, solo que ya no la practico tanto. Pero yo en mi infancia tenía una inteligencia social impresionante. O sea, yo le caía bien a todo el mundo. Yo fui la personera de mi colegio y, mejor dicho, yo arrasé en esas votaciones porque era la amiga de todo el mundo. O sea, era muy amiguera, muy noble, muy cariñosa, y cosa que hiciéramos en la tarde, un partido de fútbol, vamos a practicar danza, vamos a ensayar tal cosa del colegio. Yo siempre era la que llevaba la varita inventando todo eso, a pesar de el fuerte calor, ¿verdad? Que hace allá en mi pueblo. El contexto sociohistórico de mi pueblo está marcado lastimosamente por la corrupción política, la violencia, y eso pues obviamente desarrolló un pueblo sin oportunidades en mi época. No sé cómo estará ahora la cosa. Adicionalmente, en mi comunidad había mucha violencia intrafamiliar y pues eso lastimosamente en los años 90 eso era considerado problema de cada quien. No habían políticas públicas ni nada que nos guardara, sobre todo a las mujeres en esa época, para que vayan viendo lo linda que es la resiliencia. En medio de todo eso, yo seguía motivada a inventar y a moverme sin parar. Curiosa, yo siempre digo, con una búsqueda constante de la novedad. Amaba ir al colegio, me encantaba estudiar,
aprender, sobre todo los números me encantaban, las matemáticas, la química, la física. Para mí se me hacía mucho más fácil ese tipo de materias. Sin embargo, saben, yo en medio de todo eso, yo sentía un vacío en mi corazón, pero mi hiperactividad no me dejaba quieta. O sea, yo pasaba llenando como ese vacío entre una actividad y otra. Como les decía, al ser una niña muy hiperactiva y con un alto sentido de aburrimiento, o sea, esa búsqueda de qué quiero hacer hoy y de qué me voy a inventar hoy era constante en mí. Yo recuerdo que una vez me monté a un palo y dije, hoy es el día que voy a llegar a la copita del palo. Y desde allá arriba veía, un palo, me refiero a un árbol grandísimo. Y desde allá arriba se veía gran parte de todo mi barrio y allá arriba sí corría una brisita así toda fresquita, chévere. Y me he sabido caer un día de allá arriba. Y yo digo que fue el mismo Dios porque era una altura, yo no sé, no me alcanzo a imaginar cuánto, pero era una altura bastante importante que duré segundos cayendo, de hecho, o sea, cayendo, imagínense, y alcanzaron 2 ramas a sostenerme en un momento y ya yo dije, hasta aquí llegué, así era, y ya yo estaba grande, o sea, así era como, digamos, todo lo que yo vivía moviéndome y haciendo. En el colegio, pues era líder, sacaba las mejores notas, era, ya les dije, la amiga de todo el mundo. En las tardes y en las noches me las pasaba jugando fútbol, bailando danza o yendo a la iglesia católica a servir. Mi relación con Dios en ese momento era un poco cercana, no como ahora, pero sí sentía que teníamos una relación, aunque aún no había llegado ese momento en el que los cristianos evangélicos le llamamos el nuevo nacimiento, que es como una experiencia que nos permite como tener como una conciencia más personal con Dios. Así que en ese momento yo todavía no había llegado como a esa experiencia personal. Así que mi relación con Dios en ese momento pues estaba mediada más por todo lo que dictaba la religión católica. Así que yo me sentía como medio rara, como medio diferente, que sentía que tenía un llamado especial con Dios, pero me adaptaba a las situaciones porque, era necesario sobrevivir y encajar en los moldes, ¿no? Entonces yo me adaptaba muy bien a todo lo relacionado con los mandatos de la Iglesia Católica. Algo que quiero resaltar, y es que yo no sé si esto le pasa a todas las niñas mayores que tienen hermanos y hermanas. Si los que me escuchan aquí les pasó esto, me cuentan. Pero hay algo que se conoce en psicología como la parentalización, y es que de alguna manera a las niñas más que todo nos obligan a terminar de criar a los demás hermanitos, porque ya estamos más grandecitos o más grandecitas. Y nos tocan Entonces ocurría mucho la parentalización que obligaban a las niñas a terminar de criar a sus hermanos menores. Y claro, el hecho de que sobre nuestros hombros, hablo de las hermanas mayores, recayera como esa figura de que teníamos que ser bien portadas, que teníamos que dar el ejemplo, etcétera. Yo me considero como el vivo ejemplo de eso, que no sé si eso tenga algún fundamento. O sea, obviamente ese síndrome en el DSM-5 no está, pero yo sí lo he escuchado, algo así como el síndrome de la niña buena. Es decir, o sea, allá en mi pueblo todo el mundo decía malas palabras, menos yo. ¿Por qué? Porque yo era la que tenía que dar buen ejemplo. Y resulta que mi papá, mi mamá y todo el mundo decía malas palabras, pero a mí se me sobrecargaba la responsabilidad de ser la niña ejemplo. Además, yo era la 10 en todo, o sea, horrible, no se los recomiendo a nadie porque eso es una carga muy pesada y las que me escuchan y se identifican me entenderán, obviamente. Total, es que yo construí como una especie de personaje ideal, ¿saben? Como esa niña ejemplo, y me esforzaba por siempre mostrarme así, que todo alrededor fuera coherente con ese personaje que me construí de la niña buena. En cuanto a mis creencias religiosas y a la práctica de mi fe, pues yo era una fiel cristiana católica que servía en la iglesia de manera cotidiana. O sea, yo sigo siendo de esas personas que si tú vas a adoptar como un estilo de vida en cuanto puede ser a política, a religión, o sea, yo tengo que ser todo o nada. Entonces, claro, yo al ser así, yo ahora entiendo que eso está relacionado con mi mente literal e inflexible, que corresponde a ese cerebro divergente. Y que, también en parte gracias a mi hiperactividad fui una servidora superactiva en el grupo de los niños con un sacerdote en la iglesia San Pío X en Magangué. Imagínense que a mis 15 años ya yo había logrado hasta el 6º sacramento de 7 que manda la iglesia católica. O sea, lo único que no hice fue casarme. Y les voy a decir algo, cuando yo estaba pensando en el guión de este podcast, me di cuenta que según la iglesia católica yo estoy en fornicación. Para que vean ustedes cómo los contextos, las religiones y la cultura muchas veces nos imponen sesgos
cognitivos que nos acercan o nos alejan de Dios. Hay gente que tiene unas cargas innecesarias de pecado porque simplemente una religión o una iglesia dijo que eso era pecado. Y como dije en el anterior capítulo, iba a haber uno y en la Biblia no aparece ese tema. Y creo que una de las cosas en las que Dios me encargó esta noble misión, que no crean que es fácil ponerme aquí a grabar esto que les estoy diciendo, no es fácil porque, Dios mío, esto es una travesía, pero bueno, por amor a Dios lo estoy haciendo. Entonces les estaba diciendo que yo tengo esa capacidad de ver por encima de la cultura. Mucha gente yo la veo sufriendo alrededor de mí, ¿saben? Por un divorcio, porque están luchando por muchas cosas que según, dependiendo de la religión en la que estés, X, Y o Z, es o no es pecado. Y como les decía, tengo esa gracia y esa capacidad de mirar por encima de la cultura y conectar con la ética de Jesús, con esa vulnerabilidad que Él siempre está viendo de las personas, ya por encima de las reglas culturales, de lo que dicen o dictan las religiones. Yo sé que esto suena un poco como que me estoy rebeldizando, pero no crean, yo también tengo mi comunidad cristiana, yo también hablo con mis pastores, con mis líderes, con mi maestro que siempre le llevo unas ideas locas y él me dice, hermana, cuando ya no podemos seguir más como conversando del tema, porque no vamos a llegar a ningún punto, él me dice, hermana, si Dios se lo puso en su corazón, por algo es, así que Dios la bendiga. Bueno, a mis 15 años yo ya había logrado 6 de los 7 sacramentos que manda la Iglesia Católica y que les decía que lo único que no alcancé a hacer fue el del matrimonio, ¿ya? Porque yo alcancé pues obviamente el bautismo, después la confirmación bautismal, la primera comunión, que también es conocida como la Santa Eucaristía, penitencia, reconciliación o confesión de los pecados, unción y visita de los enfermos, orden o servicio sacerdotal, que no es solamente ser un sacerdote, ¿no? Porque obviamente eso nada más se le concede a los hombres, ese servicio nada más lo pueden hacer los hombres, pero las mujeres sí lo podemos hacer a través de servir como acólito o acólita. En medio de mi servicio diario en la Iglesia Católica de allá de mi pueblo, recuerdo un día acercarme, porque yo, como les digo, yo siempre he sido una niña muy curiosa. Me acerqué a una estatua de Jesús, más humana, no solamente que sea aquí como en este yeso. Esa oración la hice desde pequeñita, ni más me acordé de esa oración. Yo de ahí en adelante, bueno, terminé con honores mi bachillerato, me fui condecorada como la mejor bachiller de mi promoción. Y bueno, llegó ese paso de la adolescencia a la adultez, en donde empecé como a reflexionar, a preguntarme, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque claramente en mi pueblo no había nada de oportunidades para yo seguir estudiando, que era lo que yo quería hacer. O sea, yo decía, bueno, si ya terminé el bachillerato, yo aspiro a seguir una carrera profesional, porque yo sabía que tenía la capacidad, que como bien la información para presentarme a la Universidad de Cartagena, que era como la más cercana. Inicialmente me tomé como un año sabático porque la verdad no sabía bien cómo era la cosa, no sabía cómo presentarme. Yo misma me tenía que gestionar todo eso y era muy niñita porque mi papá y mi mamá no habían alcanzado a terminar el bachillerato y la verdad es que ellos a veces no sabían cómo ayudar a una hija tan curiosa que quería seguir adelante. Ellos a veces, y los que son de pueblo me entenderán, que ni siquiera se atrevían a hablar con personas desconocidas porque así es la gente de pueblo, ¿no? Total es que terminando el año sabático, supuestamente que yo me dediqué a pensar bien qué era lo que iba a hacer y desesperada por entrar a la universidad, encontré en ese impulso y en esa tensión de necesito salir a ver qué es lo que voy a hacer. Entonces me dediqué, bueno, a estudiar, a leer. Ya había hecho un examen en la Universidad de Cartagena anteriormente, ahí en Magangué, y no lo había pasado. Creo que fue en Magangué o en Cartagena, no recuerdo. No lo había pasado, me volví a presentar. Y bueno, en esa oportunidad sí pude pasar. Cuando yo me encuentro como que, ok, ya gestioné mi cupo en la Universidad de Cartagena, ya lo tengo. ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿yo cómo me voy a mudar si yo soy una niña? ¿Cómo me voy a mudar para otra ciudad? ¿Con qué recursos? ¿Con qué apoyos? ¿Dónde voy a vivir? Yo ni siquiera tenía conocidos ni familiares en Cartagena. ¿Qué voy a hacer? Entonces, en ese momento de quiebre, porque estaba ante una oportunidad que yo misma me había buscado, que yo misma me había gestionado, pero que no sabía cómo iba a seguir avanzando en ese propósito, ¿ya? Me acordé, en ese punto de inflexión, me acordé de la oración que yo le había hecho a Dios. Dime si eres real. Yo, bueno, Señor, o sea, ahora sí es que
necesito de verdad que me digas si eres real, o sea, yo no tengo de otra. Entonces, en ese momento lo que yo hice fue que, bueno, me puse a orar. En ese momento me acordé de esa oración corta que dije, necesito saber si eres real. Cuando le dije eso, me metí a mi habitación porque ya no tenía de otra, o sea, ya estaba a puertas de una tremenda oportunidad de estudiar, de salir adelante, de ser una profesional como me soñaba. Me encerré en mi habitación y me puse a orar y de repente yo no sé cómo explicarles, o sea, no tengo palabras para explicarles que ese lugar empezó a llenarse de una presencia muy linda, o sea, se sentía como un ambiente cargado de una presencia diferente. Puedo decir en estas palabras que allí me estaba visitando el Espíritu de Jesús. O sea, de verdad yo sentía como que había una persona real que me estaba escuchando y que estaba dispuesto a hablar conmigo. Y sentí, no les voy a decir que escuché, pero sí sentí una respuesta como que, hey, o sea, sí, yo soy real y te llevaré a lugares donde no creía llegar. Yo voy a ir contigo y no te dejaré ni te desampararé. Esa es como la interpretación que yo puedo decirte ahora de lo que sentí en ese momento, de esa convicción que sentí en ese momento. No recuerdo muchos detalles, pero sí las sensaciones y la alta emotividad que sentí. O sea, yo estaba súper emocionada en el sentido en que estaba muy sensible, ¿ya? En mi cuerpo sentía esa presencia tan espectacular. También recuerdo algo que le dije y fue lo siguiente, ok, si tú me preguntas en estos momentos, yo sé que tú eres real porque esta experiencia que estoy viviendo es real, tengo cero dudas, sin embargo, tú me conoces, yo soy una persona altamente racional, o sea, si a mí tú no me das evidencia de algo, o sea, la propia, creo que es Tomás ¿cómo es el que pidió evidencias? Creo que es Tomás, el de la Biblia, si mal no recuerdo. Así, o sea, ahora que pienso en la experiencia de Tomás, así era yo. Entonces, yo le dije, o sea, ¿cómo yo voy a saber si más adelante esto fue un sueño? Si esto fue simplemente el deseo de mi mente loca. Si fue algo que está relacionado con la experiencia de saberme que he pasado en la universidad y esto, pues, al ser un momento muy emotivo, ¿qué tal que mi mente esté inventando eso? O sea, yo lo único que le decía es, dame motivos para pensar que lo que yo estoy viviendo ahora, más adelante, cuando yo sea una mujer adulta, yo tenga la misma convicción que tengo en este momento. Entonces yo sentía ahí como cuando se abre una puerta, o sea, wow, hablando con Jesús como quien habla con un amigo cercano, contándole todo lo que yo quería, pues, en mi mentalidad en ese momento, ¿no? Lo que yo soñaba. Le abrí mi corazón, le dije que yo en ese momento estaba atravesando una especie de crisis existencial. O sea, yo le decía, yo siento que mi vida va a cambiar y va a tomar un rumbo muy diferente. Mira que me voy a mudar a Cartagena, voy a estudiar. Tú sabes que yo toda la vida he sido una niña pueblerina, o sea, yo voy ahora para un lugar que no conozco, es una ciudad más grande, no tengo plata. O sea, el cambio era muy radical y en medio de ese proceso el miedo, obviamente, ¿cierto? Se apoderó de mí, normal. Sentía esa incertidumbre, esa ansiedad revuelta con expectativa. Yo no sabía dónde iba a vivir, no conocía a nadie. O sea, simplemente todo era nuevo para mí. Yo le dije a Jesús, bueno, ya que estamos aquí como entrando en confianza y que tú me andas ahí como diciendo que yo te pida lo que quiera, yo necesito entonces ponerte unas pequeñas condiciones. Porque, ya como les había dicho anteriormente, o sea, este momento era definitivo para mí recordarme toda la vida que ese momento había sido algo veraz, o sea, algo real. Así que yo entonces le empecé a decir, bueno, mira Jesús, mi necesidad es esta, yo necesito un lugar donde voy a vivir. Y yo sé, en ese momento sentía esa convicción y esa seguridad, ¿no? Yo decía, yo sé que tú me vas a conseguir un lugar y con la forma en la que yo soy, que yo gestiono muchas cosas y consigo y abro y pido y esto y lo otro, o sea, yo sé que yo voy a conseguir un lugar y con la ayuda tuya también estoy convencida que voy a conseguir el lugar. Pero necesito ponerte unos detalles. A ver, hasta ese momento yo tenía 16 años, estaba por cumplir 17. A pesar de mi corta edad, yo sabía y tenía clara cuáles eran mis debilidades. Así que yo le dije, bueno, ese lugar que me estás preparando debe quedar cerca de una iglesia cristiana evangélica, porque, a ver, yo con tremenda experiencia que estoy atravesando ahora mismo, yo quiero aprovechar este impulso del cambio, de esta experiencia, para empezar una nueva vida sirviendo en una iglesia cristiana local, porque sabía que si me quedaba lejos, corría el riesgo de no ir por pereza, por falta de ganas, o incluso por falta de recursos, ¿no? Y desanimarme eventualmente. Total es que
bueno, hice esa pequeña oración, eso fue como lo único que yo le pedí. O sea, yo le dije como que, Señor, que la habitación que me vas a conseguir o el lugar donde yo voy a vivir, que quede cerca de una iglesia. Ya, yo nunca en mi vida había ido a Cartagena antes, nunca, o sea, no. Porque en las cuestiones de danza y eso, yo iba a Barranquilla, viajé a muchas ciudades, pero a Cartagena, no sé, nunca se me dieron las cosas y yo Cartagena no lo conocía. Ahí, bueno, lo que sucedió fue así como bien bonito, una experiencia maravillosa. A la le agradecí mucho porque le dije que a pesar de haber crecido en un entorno difícil, que Dios siempre me había guardado, que Él siempre me había como librado de muchas cosas y me sentía de verdad muy, muy agradecido. Y finalmente le dije, bueno, si me haces ese milagro que te estoy pidiendo, ya, o sea, nunca se me va a olvidar. Pasaron unas semanas y cuando yo llego a Cartagena, el milagro se me hizo realidad. O sea, Dios preparó una habitación justo en la casa de una líder cristiana. Yo, sorpresa, adivinen dónde quedaba la iglesia, al lado. O sea, literal, yo creo que lo único que le faltó a Jesús era ponerme una habitación y que yo abriera la puerta y estuviera, o sea, que tuviera como una puerta secreta directo para la iglesia. Eso fue lo único que le faltó. Porque obvio, o sea, no iba a pasar así tan exacto, pero o sea, la casa estaba al lado de la iglesia cristiana y la señora que me recibió era de las líderes cristianas, o sea, ella era feliz llevándome, me impulsaba, me animaba y duré más o menos sirviendo en esa comunidad por ahí como un añito. Bueno, un año más tarde tuve que mudarme nuevamente y esta vez sí tocaba un lugar cerca de la universidad porque la universidad me quedaba muy lejos, entonces obviamente ya no podía asistir a esta primera comunidad porque me quedaba demasiado lejos. O sea, yo intenté seguir asistiendo, pero me quedaba demasiado lejos, entonces claro, me iba como a desanimar y yo lo que hice fue que me despedí de la iglesia y me conecté con otra a través de una amiga que conocí en la universidad. Allí también conocí una comunidad de fe maravillosa y pues me quedaba cerca de la universidad. Allí como que seguí sirviendo, viviendo experiencias inolvidables. Ahí yo serví con todas las fuerzas de mi juventud. Allí Dios me permitió conocer al que hoy es mi esposo y mi mejor amigo, aunque estudiamos casi que en la misma universidad, o sea, en la misma universidad pero en diferentes sedes. O sea, él nos encontrábamos en la iglesia y allí pues maravilloso la forma en la que servimos juntos. Yo seguí sirviendo como diaconisa, como líder de danzas, como líder juvenil. Me apasionaba ir todos los fines de semana a predicar el evangelio a las calles y puedo decir, Dios, te dediqué gran parte de mis fuerzas y mi vigor de la juventud a servirte y a predicar en tu nombre. Esta historia está llena de matices, de incertidumbre, pero sé que cada experiencia fue muy importante para ser lo que soy hoy. O sea, para aportar un poco a esa identidad que tengo. Nada fue casual, ni el lugar donde nací, ni donde crecí, ni lo que viví, ni lo que atravesé. O sea, cada experiencia que tú has vivido, quiero decirte para finalizar este capítulo de mi podcast, y es que cada experiencia que tú has vivido construye una parte de lo que tú eres hoy. Así que gracias por quedarte a escuchar mi historia hasta este punto. Si hay alguna parte de este episodio que resonó contigo, te invito a compartirlo con alguien que también esté buscando un lugar donde su fe, su historia y su humanidad puedan coexistir sin miedo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abracito desde aquí. Chao, chao. Gracias por llegar hasta aquí, por acompañarnos una vez más en Voces que Transforman el Mundo Podcast. Recuerda que aquí no buscamos verdades absolutas ni quién tiene la razón. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar o te incomodó, no lo ignores. Date el permiso de seguir reflexionando. Comparte este episodio con tu familia, tus amigos o en tus redes sociales. Queremos que más personas se sumen a esta conversación. Si tienes alguna experiencia o algún tema que te gustaría que abordemos, déjanos tu comentario, porque tú también haces parte de quienes transforman el mundo. No te pierdas el próximo episodio.